que el lío de Epstein va a destruir a MAGA. O sea, lo que nada había logrado, las tarifas, la guerra, los aranceles, el ataque de Irán, la situación de que no pudo bregar con Ucrania. De repente, el lío de Jeffrey Epstein ha logrado lo que nadie pensó que era posible: dividir y destruir a MAGA. Había divisiones antes, tú habías dicho y has planteado en tu libro, que de hecho cumplió ya un año, Sócrates versus Trump, que había unos grupos peleándose el alma de MAGA. Y MAGA, siendo el movimiento político de Donald Trump, tú planteabas que estaban los oligarcas versus los nacionalistas socialistas o los social nacionalistas. Bueno, tú lo decías de otra forma. ¿Cómo tú decías? Los nacionalistas... Bueno, el populismo nacionalista. Populismo nacionalista, es verdad. Los socialistas son los de Bernie. Y también habías mencionado otros grupos que estaban en pelea interna del Partido Republicano, y ahora resulta los tech bros, los oligarcas. Lo explicas completo ahora. Pero ahora resulta ser que la posición del presidente con Epstein, diciendo que ¿pero por qué preguntan de eso? ¿Pero qué le interesa a eso? ¿Pero y por qué eso es importante cuando tienen audios de Donald Trump Jr. diciendo que había que meterle mano a este tema porque esos son los pedófilos pederastas? Tienes a Don Bongino, el segundo en mando del FBI, diciendo que era terrible lo que había en ese file. Tienes a Pam Bondi, secretaria de Justicia, diciendo que ya tenía el file para publicarlo y la lista, y que el presidente había dado instrucciones de publicarlo y de repente ahora no. Tienes al Kash Patel advirtiendo de que el FBI tenía toda la información y que había que publicarlo. Votaron ayer a Comey, la segunda o una de las fiscales más importantes del caso de Diddy y también del caso de Jeffrey Epstein. Y a todas estas, para los que no saben, se trata de un escándalo sexual de marca mayor donde Jeffrey Epstein, como ustedes saben, supuestamente se suicidó. Había un video que demostraba que lo habían asesinado, pero ahora resulta que el video pues no es concluyente y que lo están limpiando para que sepa la gente que fue, para que se vea bien, dice Dan Bongino en Fox News. Dan Bongino supuestamente iba a renunciar. Dan Bongino, para los que no saben, es el segundo mando del FBI y la persona, uno de los influencers más importantes del mundo MAGA. ¿Qué está pasando, Carlos Dalmau, en este nuevo orden mundial? Oye, primero que bueno estar de vuelta. Estuve unos días fuera. Gracias por recibirme y por tener la... Nada más te recibo con estos tiros. Siempre, sí. Pero la realidad que tú lo has descrito bien. Yo quisiera brevemente repasar cuáles son los 3 pilares de la ideología MAGA que más fuerza política le dieron a Donald Trump. Fueron realmente 3. El primero es cerrar las fronteras a los inmigrantes ilegales. Toda la campaña de que los inmigrantes son una invasión que afecta a la seguridad nacional. Ese era el primer pilar. El segundo, rehacer la economía de los Estados Unidos para que Estados Unidos sea America First. Y eso implica pues todo lo de las tarifas, todo lo de traer otra vez la manufactura a los Estados Unidos. Y la tercera pata, importantísima también, era que se acabaran las guerras perennes. La crítica que hacía Trump es que los demócratas, junto a los republicanos de viejo cuño, pues mantenían a Estados Unidos en estas guerras eternas, que nunca terminaban, y que el hombre de la paz era Trump. Desde muy temprano en su término ha querido que se gane el premio Nobel de la Paz. O sea, él ha estado tratando de hacer campaña para eso. Y dicho sea de paso... No lo logró con Corea del Norte, pero ahora Pakistán lo nombra. Bueno, Benjamín Netanyahu lo está sometiendo para consideración. Y recuerda que una de las personas que puede someter nombres al comité son jefes de Estado. Así que estará en la terna. De hecho, dijo Fareed Zakaria que él estaría dispuesto a nombrarlo si de verdad plantea hacer una solución de 2 estados en Israel, lo cual evidentemente pues... Claro, sí, ahí como que Benjamín Netanyahu retira la nominación. ¿Cómo fue? Bueno, pero ok. Pero como yo dije, esos son los 3 pilares argumentativos o de la propaganda de la campaña de Trump. Pero debajo de eso hay un elemento que fue bien importante en toda en el imaginario de MAGA.
y es que el Estado federal se había convertido en un ente manipulado por los demócratas que estaba ocultándole la verdad al pueblo americano, que ahí había una teoría de la conspiración que le mentía activamente al pueblo americano y que había que por eso no solamente desmontar el Estado administrativo, sino que empezar a divulgar todos esos grandes secretos que nos habían tenido para proteger a los demócratas. Y uno de esos mitos, digo mito porque todavía no se había demostrado ni se ha demostrado, es que Jeffrey Epstein, tenía unas listas de clientes que estaban cometiendo actos igualmente ilegales de tráfico sexual y demás, y que eso implicaba un montón de gente poderosa, incluyendo demócratas. Se mencionaban nombres, se tiraba el nombre de Obama, se tiraba el nombre de Clinton y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Eso se metió en el DNA del pueblo MAGA. Y se pasaban con la cosa de que había que sacar los files de Epstein. Tú me hiciste una pregunta y quiero que los radioescuchas entiendan esta semana, ¿cómo es que esto explotó? Bueno, la primera reacción de Bondi, que es la secretaria de Justicia, es, bueno, es que ahí no hay nada. Yo no encontré nada en mi escritorio. No hay tales files. Fue su primera reacción. Incluso también Trump empezó a decir hace semanas, eso es que no hay nada ahí, es que no hay nada. Pero este sábado hubo un cambio dramático porque la presión fue tan fuerte de MAGA diciendo eso es mentira, eso es mentira. Y entonces Trump empieza a decir, desde entonces, y Bondi, sí hay unos files, sí hay unos documentos, pero los prepararon los demócratas. Y por tanto, eso viene de una campaña de los demócratas y esos son los enemigos. Y es como cambiarle toda la teoría de por qué existen los marcianos a una gente que cree fervientemente en los marcianos. Entonces, por ese caso importante, que es un punto que sé que tú sabes, pero que hay que discutir, y es que Elon Musk publicó que la razón por la cual no se revelan los files, los archivos de Epstein, es porque Donald Trump está incluido en la lista de la gente que básicamente pues pudiera ser hasta pedófilos con Epstein. Porque eso es lo que la implicación detrás de todo. Lo que decía Bongino, lo que decía Kash Patel, es que había una operación de pedofilia donde se sabía que había una jovencita de 13, 14 años allí en el avión y ellos lo sabían y se la llevaban y la hacían y deshacían con la muchacha y pues y así por el estilo. Y cuando Elon Musk publica eso, después se retracta y pide disculpas, pero en síntesis él dice, la razón por la cual Trump no publica, yo creo que en un viaje de ketamina. Yo estoy convencido de eso. Sí, estabas ahí, estabas desbollado. Porque es que si tú vas a decir algo así, tú lo preparas bien preparado, tú lo vaqueas. Lo disparo. O sea, él viene y lo zumba así. Donald Trump está en los files de Epstein y por eso no se han publicado los files de Epstein. Pero fíjate, es que y yo creo que en eso tú tenías más olfato que yo. Una cosa que siempre... Carlos, que yo pienso más sucio. No, bueno, pero tenías más olfato en que es cierto que Musk tiene más que perder que Trump porque Trump tiene el poder de la presidencia, pero si hay alguien que sabe las interioridades desde que comenzó esta presidencia es Musk por el acceso extraordinario que tuvo a información. Él estaba en las reuniones, se sentaba ahí como si fuera una especie de personaje, como era le decían el first friend, era como en vez de primera dama o primer damo, era el primer amigo. Y él estaba metido en todo. Pues, ¿qué pasa? Cuando hubo la pelea, lo primero, el bombazo primero que dispara es, deja que salga lo de Epstein que te vas a chavar. ¿Qué pasa? Yo no había visto, y aquí es donde yo creo que hay un problema serio. Yo había visto a Trump manipular y manejar todos los escándalos y dominar la narrativa. Yo siento que este es el primero en que él ha perdido control de la narrativa. Y lo ha forzado a cambiar de posición, lo cual es todavía más preocupante para él. Porque la primera posición era, no hay nada.
Si tú me dices a mí, bueno, Carlos, pero enséñame qué tú tienes en esa carpeta. Y yo, es que o sea, no hay nada. Ok, por si acaso, No hay, la no primera hay posición en la administración, en la campaña era que era terrible. Han sido 3 posiciones. Exacto. Primero fue, esto es un gran cover-up. De hecho, cuando Donald Trump llega a la presidencia, una de las primeras acciones es que divulga toda la parte clasificada del informe del asesinato de John F. Kennedy, del presidente Kennedy. Porque uno de los grandes mitos urbanos es que Kennedy fue víctima de una conspiración dentro del gobierno de los Estados Unidos. De la CIA. De la CIA. Que no fue un individuo solo, que nadie cree eso. Y por tanto, ese mundo, que es un mundo que en MAGA hay mucha teoría de la conspiración, ese es un mundo que de pronto dicen, mira, es que eso es lo que es. Cuando finalmente sale el informe, no cambia. No hay ningún smoking gun de que está la CIA metida. Hay quien hace implicaciones porque habían agentes que supieron. Se hacen conjeturas, pero son conjeturas de conspiración. Pero no había lo que dicen la pistola humeante. No estaba. ¿Qué pasa? Pero sí, MAGA seguía insistiendo. Deja que salgan los Epstein Files. Deja que salga esa información porque ellos apostaban a quien iban a comprometer era al gobierno saliente, que iban a comprometer a personas involucradas con los demócratas. Ahí, parte del problema que hay es que ya, primero que Epstein estaba en la cárcel porque fue hallado culpable. Su pareja también, porque fue parte de la conspiración, pero también hay otras figuras bien importantes que han cogido un calor enorme. Y, por ejemplo, el príncipe Andrew, que es el segundo, el segundo en la línea sucesoral después de Charles, básicamente tuvo que abandonar su posición pública porque aparece en fotos con una joven menor que luego habló. Y la joven habló, exacto. Y luego habló. La gran diferencia en estos casos, y para aquellos que, ¿verdad? Me he escuchado, yo he hablado con Chente bastante de esto, el podcast que yo grabo con Chente, porque Chente me pregunta mucho de esto, porque es una teoría que en el mundo de la blogosfera y está explotada. El podcasterismo, todo el mundo habla de este tema porque este es el gran smoking gun. Sí. Esto es que lo que va a descubrir que está corrupto el gobierno y que hay una gran conspiración. Que en el deep state, en la profundidad del Estado, hay una gente que tiene una gran conspiración, que los Illuminati siempre sale con las de ellas, que logran borrarle la mente a la gente como si fuera Men in Black. Y que esto de Epstein es algo que no pueden dejar caer, y ellos llevan más de 2 años hablando de que lo de Epstein, esto tiene que saberse, pues cuando salga esto iba a saberse que hay un deep state, que en efecto todas nuestras conspiraciones son ciertas, todas nuestras ideas son ciertas, todas estas cosas. Todo esto que venimos diciendo. Todo esto que viene de ahora. Y que en Area 51 hay extraterrestres allí, sí. Y que quizás los extraterrestres están mandando también, o sea, hay de todo. Y por si acaso mucha gente va a decir, Jay, porque Chente me preguntó, ¿y por qué no se publica? Bueno, porque toda esa información clasificada, o sea, la información que usted obtiene cuando usted llega a ser jefe del FBI, usted no puede publicarla. Eso es un secreto de Estado. Obviamente hay secretos de Estado que para mí, la verdad no es tan juicy como la imaginación. Pero hay ocasiones en que la verdad sí es bien juicy, políticamente hablando. Yo quiero que veamos y escuchemos brevemente cuando Pam Bondi contesta la pregunta, porque este es el momento cumbre, porque ya ella es la secretaria de Justicia. Sí, y ya ella está en funciones. Y ella tiene información. Y le preguntan, y ella dice, sí, yo tengo la lista ahí en mi escritorio, dale play. You know, I saw your appearance at CPAC with Ben and with Ted Cruz, and one of the things that you alluded to, and this is something Donald Trump has talked about, the DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients. Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. I'm reviewing that. I'm reviewing JFK files, MLK files. That's all in the process of being reviewed because that was done at the directive of the president from all of these agencies. So have you seen anything that you said, oh my gosh? Not yet. En síntesis, Carlos, el famoso momento de Pam Bondi ocurre cuando ya le hacen esta pregunta en Fox News. De hecho, curiosamente ha sido Fox News quien ha hecho lucir mal a la administración, aunque le ha dado el espacio a Dan Bongino a explicar y a Kash Patel y demás. La verdad es que es papelonístico porque tú estuviste
diciendo todo el tiempo, y es sencillo, puedes decir, mira, la única solución para mí sería decir, you know what, we screw up, la verdad es que no había nada y siempre pensábamos que había y demás. Pero ellos no quieren decir eso porque básicamente perderían total credibilidad. Así que la realidad es esa. No creo que haya un mecanismo de vuelta atrás con este asunto de Jeffrey Epstein que no sea mira, ¿sabes qué? Nunca hubo nada, metimos las patas, nosotros creíamos la conspiración, nos llegaba información, pero todo fue una mentira. Y pasará por el resto de la historia como otro cover-up más de otra conspiración más. Bueno, yo estoy notando que está complicado para Trump y como dije, es quizás el tema en que yo he visto que él ha tenido menos control de la narrativa pública, especialmente porque parte de ese control es que cuando Trump dice el cielo no es azul, es verde, pues todo MAGA dice pues lo que diga Trump. Y en esta no está saliendo así. Por ejemplo, Bannon, Tucker Carlson, son muy... Candace Owens, o sea, los más influyentes son de ellos. Bien influyentes, son los que dicen lo que MAGA piensa. Están diciendo, mira, se te puede ir la coalición porque tu credibilidad está fundada en que tú ibas a tumbar este estado conspirador, administrativo, mentiroso. Y entonces hoy Trump parece contestarle indirectamente a ellos diciendo que esto de los Epstein Files es una trampa que han creado los demócratas y que han caído algunos republicanos incautos. Básicamente le dice, se han dejado coger de tonto por los demócratas. Fíjate que Trump es el maestro. Cuando él no le sale algo por la vía de la negociación o por la vía de la persuasión, pues él entonces te declara enemigo. Y ya hay un enemigo, son los demócratas. Y entonces, si tú te asocias con ellos, pues el débil eres tú. Y está ahora empezando a atacar a algunos de su base y por implicación está atacando a Carlson y a otros que insisten en que la credibilidad de Trump, que alguien pensará, ay, bendito, pero si eso de credibilidad se perdió hace tiempo. No, con su base no. Porque para la base de Trump, él, con todos sus defectos, él tiene una honestidad básica. O una estrategia detrás de su forma de decir y desdecir. En esta ocasión es mentir directamente. Entonces, ¿qué va a hacer Trump? Bueno, no podemos, esa bola de cristal no la tenemos. Y estos son temas bien complicados. Bueno, hoy sale en el Político, Carlos, por eso te interrumpo. Porque en Político hoy sale un informe diciendo que él está buscando lo que sea para mover la opinión pública del tema de Epstein y no volver a tocarlo. Porque él sabe que está cogiendo cantazos ahora huge y no sabe por dónde más darle. Entonces habló de tarifas a los aranceles a las farmacéuticas, y entonces se le ocurrió que el Chairman Powell era la víctima, era la forma de él poder mover la opinión pública, pero eso lo puede mover la opinión pública en los medios tradicionales, pero no en el MAGA Country, no en los podcasting. De hecho, uno de los podcasteros más famosos que estaba con Trump, que es Andrew Schultz, que es un comediante súper reconocido, dijo que ahora aparenta ser que el único partido que es America First son los grupos de Bernie Sanders y Zoran Mandami, porque los demás vamos a bombardear allá, vamos a seguir metiéndonos allá, y lo mismo, y dice él, mentirle a America, dice Schultz. Mentirle a America no es poner America First. Sí, y los demócratas, inevitablemente, los demócratas habían estado un poco callados y han visto en este asunto una oportunidad de meterle el dedo en el ojo a Trump. Y, por ejemplo, Hakeem Jeffries está todo el tiempo insistiendo que esto es importante que se divulgue todo lo que hay ahí, porque tiene que ver con una posible conspiración que implica a los más altos niveles de gobierno. O sea, de pronto los demócratas... Y de pedofilia, de nuevo. O sea, yo siempre he dicho esto a amigos míos que dicen, lo peor que tú puedes hacerle a una persona que tiene una teoría de la conspiración es negársela. Porque él lo que va a ver es que tú eres o cómplice o eres un ignorante, porque ya tiene la convicción de que eso es parte de la... O sea, el tratar de negarme la conspiración es parte de la conspiración. Entonces, ese MAGA Country estaban bien convencidos de que esa información de Epstein iba a revelar algunas de las cosas que venimos diciendo aquí sobre cómo las autoridades manipulan
para proteger a los poderosos. De eso es de lo que se trata. O sea, no es meramente una lista. Es que aquí se quiso proteger a cierto tipo de personas influyentes. Y como te digo, no, en varios de los programas de Bannon y eso implicaba, no decía sé que está en la lista, pero implicaba que Bill Clinton debe estar en esa lista, que se rumora que Obama está en la lista, o sea, tirándole la sombra. Lo que choca es si Trump, y esto es lo que se cae de la mata, si Trump no tiene nada que perder, ¿qué más da? Eso de que no podemos publicarla porque es que lo hicieron los demócratas, suena a que lo que hayan hecho los demócratas lo implican a él o a alguien cercano a él. Ese es el problema que él tiene. Y cuando lo unes con la expresión de Musk, de que lo que a él le preocupa es esto, pues... Que para nosotros, Carlos, quizás de nuevo, esto yo sé que suena terrible, lo discutí con Chente el otro día y yo sé que suena así, pero en el mundo de los multibillonarios, en el mundo de la gente con ese nivel de capital, es bastante común que haya ese tipo de prácticas sexuales desordenadas, no necesariamente a sabiendas de que eran menores de edad, pero ese tipo de actos así, pues ven a Didi. Eso a mí me hace pensar en un chiste de Dave Chappelle, que tú sabes que una de las cosas que se descubrió de P. Diddy, de Sean Combs, es que el tipo tenía 80 botellas de baby oil. Entonces, Dave Chappelle dice, pero ven acá, si yo no recuerdo la última vez que en mi casa se botó la única botella que se compró y dura años. O sea, el baby oil no se acaba nunca. Y entonces ahí es que viene y dice, es que eso es un lifestyle. O sea, y ese tipo de historia de que cuando se llega a ciertos círculos del poder, las relaciones normales ya no existen. Bueno, ya no, o sea, como tú normalizaste acostarte con una actriz porno y pagarle por silencio mientras tu esposa estaba embarazada, la cantidad de demandas que ha habido antes de alegaciones parecidas, tú sabes, la otra mujer donde de nuevo, todas esas cosas. ¿Sabes? Pero él había podido. El caso que perdió. Pero él había podido. Por eso, pero si el de Epstein es cierto, todo lo demás, para mí ese es el problema de él. Que si aparece en la lista de Epstein, todos los demás se crea duda sobre todos los demás casos que le puede estar vinculado. Y hasta ahora ha logrado salir bien. Y fíjate, es interesante que se convierta en su gran problema, porque para MAGA Country, por ejemplo, que él bombardee Irán o que apoye el bombardeo de Irán no es un problema. ¿Algunos de MAGA sí? Algunos, pero estaban dispuestos a dejársela pasar. Sí. Lo vieron como que un intento de evitar que propagara la guerra. Exacto, pero yo lo que veo aquí es que Trump está siendo víctima de su propio éxito. Él fue tan exitoso en manipular a estas poblaciones y a estas personas de que había esta gran conspiración, que ahora cuando él dice no hay tal cosa, no le creen. O sea, es como, espérate. Tú ya me vendiste que existe el unicornio, entonces ahora no me vas a decir que no existe. Yo creo que hay un unicornio. ¿Y dónde está el unicornio? Entonces ya ellos están en una mentalidad donde hay que saber qué fue lo que pasó con Epstein. Y lo brutal es que esto ocurre cuando Trump probablemente está teniendo su mejor momento, porque si ves, Trump acaba de lograr que la OTAN subiera 5% de aportación. Que Rutte, que es el jefe de la OTAN, o NATO, básicamente dijera que la cosa más grande es Who's Your Daddy. O sea, vamos a hablar de eso un poquito. O sea, tienes, de nuevo, o sea, parecería ser que el presidente acaba de lograr en el shadow docket del Tribunal Supremo cada vez más poder, le han dado rienda suelta a su poder en el Tribunal Supremo Federal. O sea, la Corte Suprema le ha dado unas victorias súper importantes al presidente, más esto, entonces los números de la inflación estaban relativamente bajo control, ahora este último pues medio peligroso, pero de nuevo, parecería ser que las tarifas no habían... Aprobó el Big Beautiful Bill, a pesar de toda la oposición, logró aprobar el BBB. Así que de nuevo, en una semana, 2 semanas, Trump había tenido un streak de victorias brutales y de repente esto explota. Y aquí pues parece que cambió. Pero me gustaría saber tus impresiones de cómo la OTAN, NATO, yo te voy a decir mi teoría, y esta es una teoría, y ahora voy a decirte yo mi teoría de conspiración.
Rusia anuncia un nuevo armamento, un descubrimiento, unas pruebas de unas armas particulares que está desarrollando con China. Hoy día todo el mundo pensará que China y Rusia son hermanos y amigos del alma, pero no es cierto. Han tenido montones de conflictos históricos desde hace muchos, muchos años. Y de hecho, al punto, ¿verdad?, de que Estados Unidos, Nixon va precisamente a China con Mao, precisamente para aliar a China a Estados Unidos y sacarla de la influencia soviética. Hubo una relación ahí por la hostilidad que había con los soviéticos y China, la China comunista. Así que hay que entender eso, porque parte de lo que me parece a mí es que Trump veía una posibilidad de lo que decía Henry Kissinger, y tú lo has resumido aquí muy bien, en nuestros primeros programas de Nuevo Orden Mundial, donde tú hablabas de que como Kissinger le advertía, mira, Estados Unidos no puede una guerra con China y con Rusia a la vez. Y China y Rusia se están aliando en este asunto de Ucrania y Taiwán particularmente, pero también haciendo experimentaciones y compra de armamentos, etcétera. Mi impresión es que Trump está viendo como que, espérate, si soy yo contra estos dos y la OTAN no está armada y nosotros no tenemos ni un minuto de break, o sea, así que yo no puedo tener, o sea, ustedes aportan su parte o resuélvanse, porque yo no puedo estar. Yo creo que tiene un punto. Sí, lo tiene. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que es holandés y es político, fue primer ministro de Holanda. A mí me ha impresionado porque él ha hecho unas cosas que no son fáciles de hacer, pero las ha logrado. La OTAN tenía una cumbre hace varias semanas atrás, donde se iba a decidir si iban a poder aumentar como se estaba proponiendo. Y los estados de la OTAN, cada vez que esto ocurría, pues decían, no, yo prefiero invertirlo pues en mis proyectos domésticos. Pero básicamente lo que están diciendo es pues, que Estados Unidos pague la factura. Y esta vez lograron un aumento histórico de hasta 5%. Y Rutte usó 3 argumentos. 1, Rusia está produciendo más armamento en un mes de lo que produce todos los países de negro en un año. O sea, todos los países europeos, sin contar a Estados Unidos. En un año. La rapidez con que la economía completa de Rusia está en una producción de armamento y armamento moderno es una amenaza existencial para Europa. Pero entonces no se queda ahí. Y yo estaba viendo su discurso y estaba bien pensado. Bien pensado. Este tipo no está improvisando. Entonces, mira lo que le dice él a Trump. Trump, yo sé que usted dice, pues, allá ustedes, que Rusia los coja. ¿No? Yo me encargo de mi mundo y allá ustedes. Él le dice, no, lo que pasa es que tú tienes el Atlántico. Por eso es el Tratado Atlántico Norte, porque el Atlántico, pues, para un lado da para Canadá y Estados Unidos y para el otro lado da para Europa. Dice, y el día que Rusia, si lo lograra, invadiera y nos dominara, tú de pronto lo tienes dominando el Atlántico. Él fue más allá en su discurso y dijo, si no están dispuestos a invertir, empiecen a aprender ruso. Porque el plan de Putin es dominar Europa. Y lo tercero que dice, que para mí nadie se lo esperaba, es que dice, y es gracias a Trump que hemos podido lograr esto, porque ustedes todos estaban durmiendo en las pajas. Este individuo está pensando bien y ha usado una retórica bien antirrusa que no es típica por lo menos en estos círculos de poder en Europa, porque Europa se había vuelto la Europa rica, pero que se ensucia en las manos otros. Y ese es el problema. Bueno, Carlos, hay algo que añadir ahí. Hay una división interna en Europa, donde tienes a Víctor Orbán. Claro. Y tienes a Italia con la nueva presidenta que se acaba de Meloni. Meloni. Tiene una relación con Putin. Así que hay una situación donde tú tienes un juego de pie que Rutte es excelente en su juego de pie. La entrevista en inglés, by the way. Es muy bueno. La entrevista que el New York Times trataron de pillarlo varias veces y salía con flying colors en todas las preguntas. By the way, te añado una cosa que se me había olvidado. Parte de otro de los logros que hace NATO es que Francia se va al Reino Unido
y le anuncian al mundo una coordinación ahí, que ellos dos son poderes nucleares los dos y que están dispuestos a usar arsenal nuclear para implementar el artículo 5. El artículo 5 es el más importante de la organización porque lo que dice es que esto es todos por uno y uno por todos. Si atacas a un miembro de NATO, es como si atacaras a los demás. Y esto es un cambio y nadie lo debe celebrar. Lo que está reflejando este cambio es que estamos más cerca de guerras y de guerras grandes. Sin embargo, Carlos, yo tengo que decirte que también, y por esto estoy de acuerdo con Rute, se escribe así. Escribe Ruta y creo que se pronuncia Ruta. Y la razón por la cual estoy de acuerdo con él es porque, primero, que está brutal que tú pretendas que Estados Unidos tú mantener tu welfare state a base de que otro te defienda. O sea, ¿socolor de qué? Socolor de que para siempre tú crees que de verdad, porque el orden mundial del 45 y el de hoy son cosas bien diferentes, ¿no? Sí. O sea, pensar que el mundo va a ser permanentemente pacífico porque hay un Big Brother, pues, whatever. Sí, ese argumento, que era el argumento de Fukuyama, el fin de la historia, pues ha quedado cruelmente desmentido porque los chinos nos han recordado y los rusos y los norcoreanos también nos han recordado que la historia no se ha detenido y que en la medida en que Norcorea tiene armas nucleares, en la medida en que Rusia que tiene armamento nuclear, el más que tiene, Rusia. Es el más que tiene y que tiene la disposición, cosa que se negaba en el pasado, de invadir países europeos, porque Ucrania, diga usted lo que quiera de Ucrania, pero nadie duda que Ucrania es un país europeo. O sea, no fue que invadió una esquinita del mundo por allá en Mongolia. Invadió un país europeo que no había entrado a NATO porque eso era uno de los conflictos desde el principio. Si entraba a NATO, entonces tenías un país europeo pero con fronteras con Rusia. Y entonces se planteaba que Ucrania fuera un buffer state, lo que se llama un estado, digamos, cojín entre dos poderes. Los maestros de esto son los suizos. Porque la gente dice, bueno, los suizos son neutrales. Qué buenos son los suizos. No, los suizos tienen, o sea, para empezar, que los suizos tienen un ejército y los suizos tienen servicio obligatorio. Todo varón de 18 años tiene que ir a la milicia y entrenarse. Esto no es opcional. Ahora, ellos se dieron cuenta que como ellos están landlocked, o sea, están completamente rodeados por Alemania, Francia, Italia y Austria, pues la mejor situación para ellos era estar neutral. La neutralidad. Y se vendieron en el Congreso de Viena como a ustedes les conviene que haya un estado neutral que funcione para y no es casualidad que fue allí que se desarrolla la Cruz Roja y todo eso. O sea, pero ¿por qué hago este ejemplo? Y tampoco es casualidad que son los que cuidan al Papa. Y no es casualidad que tienen la banca más robusta pues, y sofisticada porque tienen esos lazos transnacionales. Pero, ¿por qué ese ejemplo es importante? Es importante, Jay, porque cuando se habla de qué motiva a un líder o un gobierno, nosotros, esa mentalidad de Fukuyama era que hoy todo se explica con dólares y centavos. Todo se resuelve con dinero. Esto es a nivel de que, como es una economía global, todo se resuelve con dinero. Así que ya no hay tal cosa como una historia. Lo que hay son unos intereses económicos y cómo se mueven. Y eso ha quedado desmentido. De hecho, MAGA es un ejemplo de eso. MAGA es un ejemplo de cómo en un país rico como Estados Unidos hay un movimiento que se siente, de gente que se siente traicionada por su gobierno. Ah, no, que la economía está mejor que nunca. Bueno, cuéntale eso tú a los ricos de Wall Street. Pero al Main Street, lo que llaman el americano de a pie, no se siente así. Así es que no es tan fácil como resolver esto con dólares y centavos. Hay unas pasiones políticas. En el caso de Putin siempre ha querido, lo dijo desde el principio de su carrera, restablecer el poderío ruso. Él dijo, y esto es una de sus citas más célebres o más conocidas, que la ruptura de la Unión Soviética fue la debacle geopolítica más grande del siglo XX.
porque lo que había logrado la Unión Soviética, que mucha gente dice, es una cosa vieja, pero la Unión Soviética fue el primer ente político multinacional, porque eso no es una nación-estado, es un ente multinacional, que puso un hombre en la órbita. Yuri Gagarin llega a la órbita antes que los Estados Unidos. De hecho, la carrera armamentista es casi un producto paralelo de la carrera espacial. Luego, Estados Unidos se puso para su número y entonces pusieron a Neil Armstrong, que fue el primer hombre en la Luna. Pero lo que quiero decir es que la Unión Soviética sí logró un standing en el mundo comparable al de los grandes imperios. Y de pronto que tú digas Rusia es un país de segunda. Y eso Putin nunca lo ha aceptado. Y entre otras cosas... No, y lo que ha hecho es que ha tenido sus influencias a través de mercenarios. O sea, por ejemplo, usted me dice, desde que Putin está allí, ¿cuántas guerras ha tenido? ¿Cuántas intervenciones? Bueno, la de Burkina Faso la sabemos que es la más reciente, pero también la de Transnistria, que es la de Moldova. También la de Tajikistán, y que se metió allí, ¿verdad? Y recientemente, recuerden lo que pasó en Georgia. No se metió. En Georgia, se metió en Georgia, también en la Segunda Guerra Chechenia. O sea, todo esto bajo Putin. O sea, no, y después tuvo la primera de Crimea. Y después, exacto. De Ucrania. No, las van tres en Ucrania. O sea, que de nuevo, que no es lo que dice Ruta, no es una especulación de que él tiene una intención de dominar a Europa. Y además de eso, independientemente de eso, el planteamiento también de Ruta, diciendo que Estados Unidos tiene razón, desde la época de Obama, yo recuerdo, y de hecho hemos publicado la noticia para aquellos que se le ha olvidado, como Robert Gates, el secretario de Defensa de Estados Unidos bajo Obama, en el 2011 fue a las naciones de la OTAN y dijo, mira, ustedes tienen que aumentar su fair share de la protección del mundo, porque nosotros solos no podemos proteger el mundo. Sí. Y nunca pasó nada. O sea, hay que decir que la verdad es que hay una realidad de que aquí había una gente que se decía, yo voy a seguir y yo mientras no me presionen no lo hago. De hecho, España dijo que no iba a obedecer eso y que ellos van a seguir haciendo el 3%, que no pueden llegar al 5%. O sea que, de nuevo, y no solamente las intervenciones directas de Rusia, Carlos. O sea, yo creo que es importante plantear que Siria fue una intervención directa de Rusia, pero también Wagner se metió en África varias veces, en Burkina Faso, en Mali. O sea... Sí, digo, y por no mencionar las influencias de la inteligencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, que Trump tiene ese vellón o esa obsesión con mencionar que si el Russia Hoax, porque decían que a lo que él se refiere es que se le acusaba a él de manipular las elecciones cuando era la inversa. Eran los rusos manipulando las elecciones para su beneficio. Pero lo cierto es que no hay duda de que los rusos se metieron a influenciar en las elecciones de Estados Unidos. De Estados Unidos. A lo cual Estados Unidos había hecho alrededor del mundo montones de veces para influir en elecciones. O sea, por Dios. Y que obviamente si tu enemigo, igual que pienso de TikTok. O sea, si tú piensas que que China no va a usar TikTok para su beneficio, pues por Dios, o sea, tú piensas que de verdad un gobierno que puede meterle el pedal para mover la opinión pública a su favor o en contra no va a hacerlo. Pues claro que lo va a hacer y eso es natural. De hecho, serían estúpidos si no lo hacen. Pero quiero hacer una breve, añadir un punto, y es que hay una memoria europea que no es antigua, que es reciente, de un líder que mucha gente minimizó porque hubo toda una política de appeasement, porque decían Hitler está haciendo esas cosas, pero es a los países nada más que están en la esfera del lenguaje alemán, por ejemplo, Austria, algunas áreas de Checoslovaquia, pero no se va a meter con nadie hasta que se metió en Polonia. Y ahí todo el mundo se dio cuenta que es que cuando tú empiezas, eso es como el que roba. El que roba una vez, pues dice, pero si ya me tumbé 10, me tumbo 20. Y termina robando el banco. Pues eso es lo que se dice de Putin. Que él ya está en un impulso donde no era nada más la Crimea, ahora quiere Ucrania. Pero cuando coge Ucrania, entonces van a ser los países del Báltico. Claro. No hay quien lo pare. Entonces, Ruta, que es el secretario general de la OTAN, es el jefe de la OTAN, ha usado para mí los argumentos más poderosos para decir Rusia es una amenaza existencial. No es un juego, no es un individuo que tú vas a calmar con palabras ni con argumentos.
es con suficiente armamento para que sepa que no se puede meter con nosotros. Y ese argumento fue el que convenció al final a Trump de que, ok, I get it. Así que ahora mismo yo siento que Trump, de haber sido se acabaron los wars, yo soy el hombre que lo que quiero es ocuparme, yo no creo que él está ahí ahora. Y lo demuestran sus decisiones sobre Irán y lo demuestra su cambio en el discurso hacia Putin. Fíjate que ya ha empezado a decir abiertamente, me tiene cansado, me dice una cosa, hace dijo otra. Que iba, la parte más dura, que era que le iba a entregar armas de ataque, no solamente de defensa a Ucrania. Tengo que hacer la pausa. Hay algo que Trump puede hacer y puede declarar victoria sobre el tema migratorio. Ya oficialmente ayer sale el informe de que hay básicamente menos tráfico en la frontera que nunca jamás. Nunca antes ha habido tan poco tráfico en la frontera. O sea que Trump puede declarar victoria ahí. Sin embargo, lo que sigue haciendo es dándole más duro al asunto al punto de que se acaba de llevar a gente a otro país africano, a Sudán del Sur, ahora a este otro país y recientemente el alligator Alcatraz. O sea, el usar el terror como estrategia antimigratoria, amenazando con quitarle la ciudadanía a las personas naturalizadas que ya son ciudadanos sin haber cometido delito alguno. ¿No te parece que eso también puede llevarlo a un punto de que es too much? Yo creo que lo discutíamos en el pasado sobre el carácter de Trump. Él aprendió algo de la política. Si tú no tienes un enemigo constantemente amenazándote, la gente lo que hace es que se vira hacia ti y dice, bueno, ¿qué es lo próximo que me vas a dar? Parte de la lógica de MAGA es que Trump es el salvador de los Estados Unidos ante unos traidores que nos querían entregar a las fuerzas de la inmigración, a las fuerzas de las batallas culturales, que tú y yo lo hemos hablado, y lo usaron muy efectivamente. Ahora, yo pienso que Trump va a continuar buscando crear esa conciencia de que esto es una clear and present danger. Esto es una amenaza constante a los Estados Unidos y yo soy el defensor frente a esta amenaza. Y él no teme en extralimitarse porque la sensibilidad de los Estados Unidos, por ejemplo, una de las cosas que decían los demócratas era, eso te va a costar y te va a afectar la economía porque se están llevando la gente la mano de obra. Mira, la economía de Estados Unidos con todos los aleos sigue siendo una economía robusta. Sigue siendo una economía controlada la inflación, que la gente dice, no, la inflación se va a disparar. Y aún con toda la locura de los aranceles, que para mí que esa es la parte de todo lo que ha hecho Trump. Para mí esa es la parte más incierta, porque tú estás bregando todos los días. Eso es como, tú tienes un sistema altamente complejo, dependiente de este mercado global, y tú un buen día dices, pues yo voy a subirle 50% a Brasil, y eso, para mí esa es la parte. Pero, por otro lado, ¿cómo él lo ha hecho? Pues aprieta, suelta, y ya los mercados como que se han acostumbrado. Y si te das cuenta, los mercados están absorbiendo eso. Está bien loco eso. Está bien loco. El 1 de agosto entrarían en vigor las nuevas tarifas a las farmacéuticas, lo cual para nosotros debe ser una notición por nuestro rol en ese mundo donde nosotros, de hecho, recientemente vi unas publicaciones usando a República Dominicana como ejemplo. Fíjate, República Dominicana es un buen ejemplo de negocios porque solamente tiene 10% de arancel y está cerca allí, así que podemos producir en República Dominicana. Y yo, ¡hey! Nosotros estamos en cero. O sea, nosotros no pagamos nada. Sí. Pero, Carlos, o sea, no estamos en la conversación global. No estamos en la conversación. Y eso me lleva a plantearte el tema de la Junta como último tema que quería tocar contigo y la visión de lo que ocurrió en el Congreso. Mi visión es que los fondos buitres lograron una vista y se dieron cuenta de que no hay break. O sea, si tú ves, la vista en el Congreso iban a darle cantazos a la Junta contra el piso y de repente lo que ocurrió fue que los demócratas defendieron la Junta. Los demócratas defendieron la Junta diciendo, sí, queremos que se vaya a la Junta, pero no va a pagarle los fondos buitres. Y los republicanos no defendieron el que hay que pagar la deuda y ya. Básicamente dijeron, vete y hazlo bien de aquí para abajo. O sea, es un momento bien particular porque te demuestra que nuestro rol en este nuevo orden mundial, ni los republicanos ni los demócratas, o somos irrelevantes, no sé, pero no hubo algo que yo pudiera decir ayer, wow, tenemos un rol en este nuevo orden mundial. Esa vista
para todos los puertorriqueños, no importa lo que usted se dedique, sáquese un ratito y vea la vista, porque te demuestra el momento que estamos viviendo y lo rápido que ha cambiado la percepción en Estados Unidos y en Puerto Rico también. Tú tienes una vista sobre la pieza legislativa más importante para el presente y el futuro de Puerto Rico, donde hay 3.2 millones de ciudadanos americanos. Y en esa vista, los deponentes fueron el director ejecutivo de la Junta, nombrada por el Congreso, el economista del Congressional Research Service y la experta en asuntos de gobierno del GAO, de General Accounting Office. No hubo formalmente representación del gobierno de Puerto Rico de nadie, ni de los legisladores, ni un alcaldito por ahí colado, ni la gobernadora. O sea, estamos hablando de Puerto Rico, estamos hablando del impacto de la Junta, del impacto de la reestructuración de la deuda, y ahí hay 3 personas que son los que el Congreso quiere oír. Pero 3 personas que responden al Congreso, los 3. O sea, bueno, más no pueden responder al Congreso. O sea, mi punto es son que empleados del Congreso. Dos son empleados del Congreso. Y uno indirectamente. Y uno indirectamente fue nombrado por el Congreso a través de la Junta. Exacto. Entonces, o sea, el Congreso acaba de hacer una vista sobre el tema de Puerto Rico e invita a deponer a sus empleados del mismo Congreso para que le digan, dime qué debemos hacer con eso. Entonces, ahí el único que el comisionado residente Pablo Hernández fue el único que dijo, yo quiero decir una cosa aquí, esto de la Junta es una tragedia y esto es antidemocrático. Fue el único que dijo eso. Bueno, y Nidia Velázquez también, claro. Pero Nidia tenía otro enfoque. Nidia dijo, ya estamos donde estamos. Lo que yo quiero saber es cuán comelones son esos fondos buitres que quieren que en vez de que se le pague 2 billones, quieren 11 billones, bueno, lo que sea. Pero sí te demuestra algo. Allí no ni un solo congresista que no fuera el comisionado residente mencionó la palabra colonia, ni nada de eso. Allí lo que se quería saber es, sin la Junta, ¿cómo hubiese sido la cosa aquí? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y la contestación de todo el mundo fue, pues hubiese sido un caos porque los fondos buitres lo que querían, que se le pagara. Compraron a 2 chavos y quería que le pagaran el peso entero, por decir. Y la Junta ha permitido, de alguna manera, evitar eso, establecer una recuperación financiera, y lo que nos falta es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ese fue el tema. Carlos, te voy a decir algo, que es algo que me da mucha pena decir. Pero yo recuerdo cuando esto pasó en el 2015, que estaba negociándose todo aquel proceso y todo aquel si va a nombrarse la Junta, si se va a dar la ley promesa o no. Yo recuerdo que había alguien que me dijo, del Tesoro de los Estados Unidos, básicamente se decía esto: Puerto Rico no tiene solución. Así, la situación de la deuda no tiene solución. Solo lo que queremos no es resolver el problema, es crear un soft landing. Sí, para que, que ese avión no se estrelle. No queremos que el avión se estrelle. Vamos a aterrizar el avión, pero el avión va a aterrizar bien lentamente. En otras palabras, la crisis de que la gente se va a seguir emigrando y qué sé yo, bueno, eso se va a dar. Eso va a seguir. Lo único que en vez de que se vayan 100,000 al año, se van a ir 10,000, 15,000. Otras cosas que me llamaron la atención, Jay, y no estoy haciendo la manera de crítica, es para que todos seamos un poco más sofisticados en la observación de los cambios, porque es un cambio. Fíjate que la retórica del partido de la admisión de Puerto Rico como Estado, el partido estadista, realmente es aplauso, aplauso, finalmente hemos acordado un presupuesto balanceado con la Junta, que la Junta aceptó el primer año, este año. O sea, básicamente, finalmente la Junta, bravo, nos dio la estrellita. Nos faltan 4 añitos, y si seguimos bien y lo hacemos por 4 años, pues se va la Junta. Pero mientras tanto no se puede ir. Y allí nadie cuestionó. No, la Junta debe irse antes. Allí no hubo un planteamiento serio de que la Junta debe irse. Allí se aceptó que la Junta es un ente indispensable para que aquí no se vaya la cosa por el chorro. Porque la premisa que no se articuló allí es que si se lo dejas al gobierno local,
en 1 o 2 años estamos en otra quiebra. Bueno, esa es la premisa inarticulada. Hay una premisa inarticulada en el proceso de Genera, cuando viene el gobierno y le firma el contrato y la Junta dice, pero es que este contrato vale más del doble de lo que se cobra en otras jurisdicciones por ese gas. O sea, básicamente diciendo, pero el gobierno de Puerto Rico acaba de firmar, o sea, el verdadero escándalo de la barcaza, Carlos, no es Wes Edens y el dueño, ¿verdad? Que es el dueño de los Milwaukee Bucks, que es el dueño de Fortress y de New Fortress y toda esa gente, y el equipo de Aston Villa y todo eso, que es el tipo que está detrás de todo esto, el billonario, ¿verdad? ¿Cuál es tu tesis de por qué él se sintió con la capacidad de hacer esto ahora? Mi impresión es que él sabe que nos tiene bien pillados y él está en un problema de cash flow real. Okay. Real. Y él dijo, yo te voy a mandar este mensaje de que... Yo creo que fue en concierto y como un acuerdo con la gobernadora. Y no estoy diciendo que él lo cuadró con ella, pero sí hicieron algún tipo de estrategia para que esto no se saliera de control. Porque si tú ves, la barcaza nunca se fue, siempre se quedó dando vueltas entre Vega Baja y San Juan, dando la vuelta en círculos por 3 días. O sea, básicamente la barcaza se pudo haber ido a vender ese combustible a otro sitio. Fue como un mensaje de... Te puedo dejar a pie, no te he dejado a pie, pero te puedo dejar a pie. Claro, porque recuerden que la única forma de llevar a la central San Juan gas es o hacemos un gasoducto que cogerá años o la barcaza flotante. Pero allí. Fíjate, a mí lo que me chocó, y eso me enteré luego de que regresé de las vacaciones, que Josué Colón estaba hablando de los gasoductos y de pronto la gobernadora dijo, no, aquí no van los gasoductos. Dijo, no van los gasoductos. O sea, de pronto ella misma ha matado un mensaje que para mí... Hoy día tiene una aceptación que no tenía hace 10 años. Sí, okay, y por otro lado, la realidad es que mirándolo con la mayor frialdad, si Puerto Rico va a depender del gas como se prevé, es mejor hacer un gasoducto. De acuerdo. Y estoy diciéndolo sin decir que no quiero matar al pajarito. Yo creo que todo el mundo sabe que nadie está... Yo no estoy de acuerdo con el gas. Yo creo que deberíamos irnos Pero si es el camino. Pero si nos vamos a meter a gas, hay que poner el gasoducto. Pues eso es... No. ¿Y cómo llega el gas? Es lo que nos pasa, Jay. Eso es lo que nos pasa. Aquí se aprobó una ley que hacía que en el 2040 íbamos a tener 100% de olímpico, porque es que entonces lo que hacemos es que vamos a la utopía en vez de ver qué es lo que hay. Si tú lo que me estás diciendo, el gobierno federal me está diciendo, y la realidad nuestra es que el gas va a ser abrumadoramente la fuente principal de energía, y por ahí es que van la mayoría de las plantas, pues yo necesito tener gas. Y yo no puedo depender de una barcaza o cuando él se levantó del lado errado de la cama, que se vaya. Y si eso es así, el gasoducto. Pero me choca que muy inmediatamente la gobernadora desmintió a Josué Colón. Y no creo que es porque Josué Colón ha perdido autoridad. Me da la impresión que ella está empezando a sentir la presión política de su impopularidad. Y Carlos, yo debo decir... Y esa presión la está sintiendo y está evitando cosas. Yo, para ser justo, porque Josué Colón me lo dijo a mí en mi cara personalmente y me dio la entrevista con los detalles. Josué Colón siempre ha creído en los gasoductos. Desde antes. Desde el 2008 por allá. Que estaba Aníbal, desde el gasoducto del sur. Debo decirte que él perteneció a una empresa, cuando se fue a la Autoridad de Energía Eléctrica, él perteneció a una empresa que propuso un gasoducto desde el sur hasta el norte, no por la ruta de Fortuño, sino una ruta de una servidumbre de paso que hay por Calley, que era subiendo desde Guayama, o sea, básicamente llevando gas hasta AES incluso. Josué Colón, esa empresa se llama Decentricity, y yo lo entrevisté sobre eso y había unos planes, y de hecho, ellos eran los que estaban peleando contra los dueños. Había una puja, había una subasta. Y en esa subasta, una de las formas de llevar el gas era a través de un gasoducto como el que presentaba Decentricity. Otra era una empresa que cabildeaba Luis Fortuño, que también tenía una idea básicamente de llevar unos camiones bala. Y otra era una empresa que era New Fortress, que son los que se llevaron el muelle flotante. AES también pujó en esa. De hecho, fue la oferta más barata, del gas más barato. El problema es que hace falta el gasoducto. Hace falta el gasoducto. O sea, porque AES bien pudiera coger y tirar un gasoducto de Guayama. Ellos tienen los chavos. Pero te hago esta pregunta. Ellos tienen ya un puerto allí. O sea, si tú coges el puerto de carbón que ellos tienen, lo cambias a gas y tiras un tubo de gas desde Guayama hasta San Juan y Palo Seco, se acabó el juego. Pero mira la pregunta y yo no tengo la contestación, quizás tú la has pensado mejor. Y es, si la gobernadora sabe que está sufriendo un momento de impopularidad ya por primera vez, eso tiene que ya haberlo visto en sus encuestas. Pero también sabe que el tema por el cual va a ser medida hoy, mañana, el año que viene, es la energía eléctrica.
Yo creo que el instinto debe ser al contrario. No es ser conservador. Es, Carlos, vamos a hacer gasoductos, Carlos, vamos a traer las barcazas, vamos a hacer todo. Yo soy la gobernadora. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se frenó? Genuinamente, yo soy la gobernadora. Tú tienes hoy, con las herramientas de AI, con los carros eléctricos y las criptomonedas, la demanda energética es que venga la energía que sea. Sí. La que, nuclear. Que venga, carbón. O sea, yo me opongo a nuclear por razones. Yo no me opongo a nuclear, Carlos, yo no estoy de acuerdo. Mi posición es. Porque sí. Carlos, mi posición por es. Lo mismo que. Sí, pero bueno, ahí. El punto no es ese. El punto para mí es. Hoy, el mensaje es. El mundo entero está en una carrera hacia generar energía. El grid energético de Estados Unidos tiene que duplicar de aquí al 2030. Ayer Google anunció que compró básicamente sistema hidroeléctrico de 3 billones de pesos. Están metiéndole a reactores nucleares por todos lados. Amazon, Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp. La gente, o sea, todos los centros de data, todo lo que es data, sí. Todo se mueve con energía como demente. Pues si sabemos eso, y sabemos que la criptomoneda va a ser el futuro muy probablemente igualmente y vamos a tener que probablemente minar cada vez más. Pues esa es la realidad. Pues eso corre con energía, eso no corre con carritos de juguete. No. Y eso que tú estás haciendo una visión futurista. La realidad es que hoy día, hoy, entra a la página de Genera y verá que la capacidad de generación de Puerto Rico está comprometida. No tenemos una reserva. Y por eso es que se sale uno de las plantas, porque tiene que ir a mantenimiento o lo que sea, y de pronto 80,000 personas sin luz, porque estamos finitos. Y eso es nada más en capacidad de generar. Hoy, si nosotros empezamos a hablar de la manufactura hacia el futuro, o de empresas como las que tú describes, que son altas en demanda energética, y sabemos que el tema de solar no es la promesa que se hizo. Y máxime ahora con el aumento en el costo de los materiales. O sea, qué bueno que siga el solar, pero no para sustituir. Se sabe ya que eso era un cuento de camino y siempre lo fue. Ningún país, ninguno, ni siquiera los más limpios, pueden depender de solar. Pero es que siempre se planteó que iba a ser un mix, era un 20% de solar. Pero aquí se fueron un viaje que era el 100%. Sí, la explicación que me han dado siempre ha sido que es que el problema es que tú no decías 40%, no llegabas 10%, que fue lo que finalmente ocurrió. Dicho eso, Carlos, tengo un último punto y es que China ha empezado a hacer unas inversiones bien brutales en los países africanos, donde antes y en los diversos países latinoamericanos, que ya tenía, o sea, China ya hacía, pero ha aumentado la inversión del Silk Road, de la ruta de la seda, su herramienta para crecimiento, planteando y subsidiando duramente sus industrias en una sobreproducción. Hay personas que plantean que eso es demostrando la capacidad de producción que tiene China, y hay otras personas que lo que dicen es que China no sabe cómo detener su sobreproducción y que lo que va a causar eso es que va a ir a una deflación y por tanto catástrofe económica. Te planteo esto porque yo quiero saber, en el mundo de la inteligencia, en el mundo de Washington, ¿la visión es que China va a colapsar y por eso se sigue posponiendo esto? ¿O es que China de verdad es un poder emergente? Te planteo esto porque si tú le escuchas a Peter Zeihan es el autor, ¿verdad? Un republicano reconocido, autor de diversos libros. Peter Zeihan plantea, mira, demográficamente China va a colapsar, no hay forma. Y lo que está haciendo es lo que hizo Japón. Como ya yo no puedo internamente lograr un mercado, me voy y produzco en otros países y me voy a México y me voy y monto Toyota en Estados Unidos y monto Toyota en México, etcétera, ¿no? Y me voy a Europa, porque es que como ya yo no puedo, como ya mi producción interna no puede aumentar más, pues tengo que buscar otros mercados. Y se han ido a África, etcétera. Ese es el planteamiento de gente como Peter Zeihan, que plantea que demográficamente China está en una sobreproducción y que tarde o temprano se le va a colapsar su mercado. Sí, hay varias visiones, esa es una. China este año anunció que está reduciendo el impacto del Belt and Road, que es el New Silk Road. Ese programa, que es un programa de expansión económica, porque ese programa realmente tenía elementos económicos de expansión económica, pero mucho era el deseo de influir diplomáticamente y culturalmente. Era meterse en el mundo para que el mundo no vea a los chinos como enemigos, sino como amigos y alternativas a los Estados Unidos. Y eso pues ha tenido su efecto mixto,
porque es que la cultura no es tan fácil de tragar. Yo, por ejemplo, que estaba en Latinoamérica en sitios, dicen, los chinos aquí invierten y hacen conciertos y todo, pero a la hora de la verdad hablan chino. Y yo hablo español. Tú sabes, eso es así. Ahora, yo pienso que hay un dato que a veces se pasa desapercibido. China en los pasados 20 años sacó hay varios números, pero por lo menos sacó a 500 millones de personas de la pobreza. Eso es un milagro económico. Un milagro, o sea, eso no había ocurrido nunca en la humanidad. En la humanidad vivió en la pobreza por mucho, mucho tiempo. Europa vivió en la pobreza en la Edad Media. O sea, la pobreza. Para que tengamos la idea, 500 millones de personas viven en todo Sudamérica y China logró sacar de la pobreza al equivalente a todo Sudamérica. O a toda Europa. Entonces, eso está fresco en la memoria de los chinos. Cuando se habla de colapso, que es una palabra, es una metáfora, es como si la economía fuera esta maquinaria que se va a destruir. Lo que está aplicando para mí es categorías que le aplican a los países del primer mundo donde la gente tiene ya unas expectativas muy altas de vamos a seguir creciendo. Pero en China, donde ese que hoy tiene una tiendita, hace 15 años estaba en un campo de arroz muriéndose de hambre, él no siente que se va a colapsar porque vende un poco menos o más. O sea, la tolerancia a cambios económicos de China yo encuentro que es más alta precisamente porque su experiencia de la pobreza está mucho más cercana. Y yo pienso que los chinos tienen dominio de los medios. Allí no va a haber una revolución. O sea, la revolución ya la hizo Mao. Allí no va a haber una revolución. Que las expectativas de crecimiento no lleguen a lo que se crea, es probable. Pero yo te puedo decir que no ha habido nunca en la historia un país que pueda ganarle a la demografía. Y demográficamente tienen problemas. Así que no es tan loco. No es tan loco plantear el que no van a poder seguir creciendo, curiosamente porque no aceptan inmigrantes. Sí, porque hablando de los inmigrantes, allí no es. No. ¿Para dónde tú vienes? Espérate. No. Pero si aquí nosotros somos los que nos inventamos el Chinese Wall. O sea, hay algo que la demografía tiene y es que cuando envejece la población y no tiene sustitución, no ha habido forma de resolverlo, no ha habido ningún país que lo logre, no se ha podido evitar la caída de esa realidad y China está en ese proceso, que por si acaso le cogió a Japón 3 generaciones y a China está cogiendo una generación porque el crecimiento fue tan grande que obviamente pues no hay break. Veremos a ver, yo creo que en la práctica. De nuevo, hay sí una sobreproducción, se sabe, de hecho Bloomberg tiene un informe de esto que está fascinante, donde la sobreproducción desde placas solares, tienen tantas placas solares que no saben qué hacer, así que las ponen en el desierto y las conectan ahí. Y vienen a Cuba. Pero mira, hay un dato que te quiero decir, sé que ya estamos terminando, pero miren la evaluación que hace el mundo sobre, por ejemplo, las universidades chinas. Hoy hay varias universidades chinas que están en el top 10 de las mejores universidades del mundo en calidad, en investigación. O sea, ya esta idea de que los chinos están por ahí rezagados copiándose, ya no. Ya China está al nivel de las mejores universidades del mundo. Y eso, cuando ya tú empiezas a tener una masa crítica en capacidad de investigación, eso, yo no te digo que... Carlos, le pasaron al mundo en ingenieros. Y ese es el problema, que ellos se dedican... Tienen demasiado. Ellos tienen tanto y tanto ingeniero y tanto matemático, que esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Y esa es la verdad. Obviamente la democracia tiene una ventaja y el capitalismo tiene una ventaja que ellos no han usado y es que la creatividad se fomenta más. That's it. Fuera de eso, hay que decir que China pues sí, ha logrado hackear el juego.